Muchas veces se siente un dolor fuerte en la parte baja de la espalda, que a veces se extiende a la pierna, y si el dolor persiste, la consulta y el diagnóstico: hernia de disco lumbar. Y la mayoría de las veces este diagnóstico provoca temor. ¿Cómo se sale de esta situación? Hemos invitado al doctor Gabriel Pauletti, especialista en neurocirugía, especialista en columna, miembro del Instituto Médico Río Cuarto. Doctor, gracias por venir. Bienvenido, doctor. Muchas gracias a usted por invitarme. Doctor, el diagnóstico de hernia de disco lumbar provoca bastante temor. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, los discos actúan como amortiguadores en la columna y se localizan en medio de cada una de las vértebras de la columna. Y bueno, cada disco contiene como una banda externa llamada anillo fibroso, similar como una llanta, que rodea una sustancia gelatinosa conocida como núcleo pulposo. Eso sería lo que es un disco. Bien, eso sería un disco. ¿Y qué es lo que produce una hernia de disco, doctor? Sí. Bueno, la hernia ocurre cuando la banda externa del disco se rompe o fisura y la sustancia gelatinosa que hay dentro del disco se escapa y ejerce una presión sobre el canal medular o las raíces nerviosas. Y antes uno creíamos que era la misma presión del disco, pero hoy en día se sabe que hay sustancias químicas junto con el disco, que son las sustancias neurotóxicas que irritan los nervios y ocasionan inflamación y dolor. La mayoría de las hernias de disco ocurren como consecuencia de un esfuerzo repentino o como el que ocasiona, por ejemplo, un accidente, y a veces puede ir en forma gradual. Doctor, ahora uno cada vez escucha más casos de hernia de disco lumbar. ¿Esto a quiénes afectan? ¿Cómo se distribuye la enfermedad en la población? ¿En qué edades puede atacar esta enfermedad? La edad que más afecta en la edad más productiva. Por ejemplo, en los hombres entre los 38 y 42 años, y en la mujer un poco más tarde. Se dice que en una población la hernia de disco presenta en el 1% de la población. En una ciudad como Río Cuarto y los alrededores, que son 200.000 habitantes, habrá 2.000 casos de hernia de disco en un año. ¿Sí? ¿Y esto puede ser producido, sí puede aparecer de un momento al otro, producto de un esfuerzo indebido, el levantar algún objeto pesado? Sí, hay muchas causas que pueden producir y a veces se juntan estas causas, por ejemplo el envejecimiento. A medida que vamos envejeciendo, los discos gradualmente se van deshidratando y pierden la resistencia y flexibilidad. Las decisiones del estilo de vida, por ejemplo, la falta de ejercicio, eso hace que usted no tenga una musculatura adecuada, la mala postura también, o levantar objetos en forma incorrecta, o en forma repetitiva, o torcerse en forma brusca, pueden, sumando todos estos factores de riesgo, producir una hernia de disco. Bien. ¿Puede ser hereditaria también la hernia de disco, doctor? Sí. Mire, me ha llamado la atención porque los últimos artículos dicen que hay un antecedente que es hereditario y fuerte. Por ejemplo, si una persona tiene un antecedente familiar de una hernia de disco, el padre o la madre, es muy factible que también la padezcan los hijos. Y si una persona ha sido operada de hernia de disco, triplica la posibilidad que tenga una hernia de disco. Sí, me llamó la atención un último artículo que leí con respecto a eso. ¿Y afecta más a hombres que a mujeres? ¿Cómo, o por igual, doctor? Normalmente afecta más a hombres que a mujeres, por la actividad. Normalmente es el hombre que realiza más esfuerzo, pero bueno, hoy en día están equiparándose por la actividad de las mujeres en la parte del trabajo. De esfuerzo físico. Sí. Doctor, ¿y cuáles son los síntomas? Fundamentalmente los síntomas del paciente que relata un dolor de espalda y de repente ese dolor de espalda se vuelve más agudo y se empieza a irradiar por la parte de atrás de la pierna. También existen las hernias de discos cervicales, en el cual el dolor aparece en el cuello y se empieza a irradiar por la mano. Y la gente no conoce bien que existe también hernia de discos cervicales. O sea, están las dos, las lumbares y las cervicales, pero son las más comunes las lumbares. Las lumbares. Sí. ¿Y las cervicales, eso por qué puede aparecer? También por un mal esfuerzo, por trastorno de la postura, por el aumento de la actividad laboral. También hay factores, por ejemplo, el cigarrillo, y el cigarrillo aumenta las hernias de disco. Puede traer trastorno a nivel de la circulación del disco, y eso produce que se hernie el paciente. Bien. Ahora, aparece este dolor fuerte en la parte baja de la espalda, que se puede irradiar hacia una pierna, pero por ahí se puede confundir con otra problemática, con otra enfermedad. Sí. ¿Cómo se llega al diagnóstico de la hernia de disco? Como digo yo siempre, un buen tratamiento siempre se basa en un diagnóstico preciso. O
¿Se da cuenta? Entonces el diagnóstico preciso es con una muy buena historia clínica, o sea, se lo examina bien el paciente, se ve las limitaciones que tiene, los reflejos, la fuerza, y después que hacemos un buen examen físico pasamos los estudios, que son las radiografías de columna, que tienen que ser radiografías funcionales de la columna, no es lo mismo estar parado, sino con movimientos que tenga la columna. Otro estudio que es la tomografía computada y la resonancia. La tomografía computada, para que la gente tenga una idea, es una imagen como si viéramos en un televisor blanco y negro en la columna, mientras que la resonancia magnética es la imagen real de la columna, como si lo viéramos en un televisor de plasma o un televisor en 3D. Bien. O sea, los tres estudios se tienen que hacer: radiografía, tomografía y resonancia. Y ahí llegamos al diagnóstico de la hernia de disco. Bien. Todo eso se hace en Instituto Médico Río Cuarto. Sí, se hace en el Instituto Médico, sí. Bien. Doctor, usted me decía fuera del micrófono que la buena noticia de las hernias de disco es que la mayoría no tienen que ir a operación. Sí, efectivamente. Se ha comprobado que entre el 80 y el 90% de las hernias de disco no van a tratamiento quirúrgico. Normalmente con tratamiento médico y el mismo organismo produce sustancias que la va bloqueando la hernia de disco y el paciente va mejorando en el término de un mes a 45 días. Bien. Solamente un 10 o 20% llegan a tratamiento quirúrgico. Bien, doctor, pero yo lo voy a convocar para otro sábado para que nos dé detalle de cómo se tratan las hernias de disco y si hay que ir a una cirugía, bueno, cuáles son las posibilidades de recuperación, cuánto tiempo. ¿Puede ser, doctor? Efectivamente, bueno, le agradezco mucho. Doctor Gabriel Pauletti, especialista en neurocirugía y en columna, integrante de Instituto Médico Río Cuarto. Le voy a pedir, doctor, un mail de contacto al cual la gente le pueda hacer llegar sus consultas. Bueno, perfecto. Bueno, el mail sería neuro1277@hotmail.com. Muchísimas gracias, doctor. No, al contrario.